Seguramente en más de una ocasión te has encontrado en lugares donde se discute sobre la fe, se discute sobre la Biblia y te quedas sin palabras, te quedas con el deseo de decir, ¿y en dónde puedo informarme? ¿En dónde puedo aprender más acerca de ello? Te invito al programa ¿Cuál es la verdad?, en la cual vas a encontrar un espacio de aprendizaje, de crecimiento y sobre todo de un amor más profundo por tu iglesia y por el Señor Jesucristo. Descuidar a Cristo es descuidar todo lo que puede ser la salvación. Y por eso ahora nos presenta esta salvación que comenzó anunciada por el Señor y que luego fue confirmada por quienes la oyeron. Él aquí, el autor dice, no está diciendo que él fue un apóstol. No parece que fue un apóstol el que la leyó, porque está diciendo en tercera persona los que lo oyeron a él. Y después testificaron también. Dios testificó dando señales y prodigios con toda suerte de dones espirituales. Esto resulta que parece que es el Evangelio de San Marcos, capítulo 16. Abran por favor el Evangelio de San Marcos. Marcos, cuando ocurre el acontecimiento de la ascensión del Señor, antes de él anuncia el que crea, vayan por todo el mundo, proclamen la buena nueva, capítulo 16, versículo 16. El que crea será bautizado, se salvará. Y entonces en el versículo 19 dijo, con esto el Señor Jesús, después de hablarles, fue elevado al cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, ¿quiénes ellos? Los continuadores de la obra anunciada por Jesús, colaborando el Señor con ellos y confirmando, salieron a predicar a todas partes y se confirmaba la palabra con señales que les acompañaban. Dice, el anuncio comenzó con toda suerte de milagros y dones, y sabemos muy bien que los inicios de la predicación fueron una confirmación de la palabra predicada. Por lo tanto, la segunda parte exhorta a reconocer la autoridad del Señor, de su evangelio y de la misión que seguimos, que es la misión del Señor, lo que el evangelio nos manda. Si Jesús es superior a los ángeles, reconócelo tú como Señor y obedécele tú como Señor. Y ahora viene la tercera parte. El Hijo de Dios que sufrió, que se acercó, que se hizo cercano a nosotros, se humilló y sufrió con los hombres. En efecto, como pueden ver, ese en efecto significa que independientemente que es un mismo tema, hay un salto y ahora viene, en efecto, los que Dios nos sometió a los ángeles, el mundo venidero del cual estamos hablando, pues atestiguó en algún lugar, ¿qué es el hombre que te acuerdas de él o el hijo del hombre que de él te preocupas? Le hiciste por un poco inferior a los ángeles, de gloria y honor le coronaste. Todo lo sometiste debajo de sus pies. Al someterle todo, nada dejó de lo que no le estuviera sometido. Aquí entonces hay otra razón para la superioridad de Cristo Jesús. A los ángeles se les confía el mundo presente. Estamos hablando en este mundo, el mundo está gobernado por los ángeles. El cielo, por Dios. Ningún ángel puede gobernar el cielo. El cielo lo gobierna Dios. Y los ángeles están para gobernar el mundo. Sea para bien o para mal, pero para bien. En la tradición judía, normalmente, cuando Dios pensó en las naciones, no sé si es así, no creo que sea así, pero en la tradición hebrea se piensa que si en el mundo hay 10 países, es porque Dios llamó a 10 ángeles para que cuidaran a los 10 países. Y si hay 200 países, como ahora, pues Dios suscitó 200 ángeles para que cuidaran a los 200 países. Ese es el concepto. Y por eso en este concepto el mundo está cuidado por los ángeles y el cielo está cuidado por Dios. Entonces, desde esa óptica, él está diciendo, Dios nos sometió a los ángeles el mundo venidero del cual estamos hablando. Pues atestiguó del mundo venidero, ¿qué es el hombre que te acuerdas de él o el hijo del hombre? Aquí estamos hablando de Cristo sentado a la diestra de Dios, forma parte del mundo venidero y está hablando del actual. Cristo aquí, no estamos hablando de Cristo ya glorificado.
Cristo aquí, cuando estaba en el mundo, los ángeles le servían a Cristo. Por lo tanto, estamos hablando del señorío de Jesús ya desde el momento en que se hizo hombre. Y cuando dice el Salmo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿De qué hombre estaba pensando el autor del Salmo? ¿De qué hombre estaba pensando? El Salmo 8. De Adán. El hombre, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? Lo hiciste poco inferior a los ángeles. ¿Ustedes creen que un Adán pecador es solamente un chinchín menor que los ángeles? No. Adán pertenece a la memoria de los caídos. Por lo tanto, de Adán cuesta trabajo pensar esa exaltación que el Salmo le da a Adán. Por eso es que va a usar Pablo y van a usar muchos otros del Nuevo Testamento la idea de Jesucristo, el nuevo Adán. ¿Qué es el hombre? ¿No dice? ¿Qué es el hombre que te acuerdas de él? O el Hijo del Hombre. Lo hiciste poco inferior a los ángeles y de gloria y de honor lo coronaste. ¿Y de qué Adán puede hablar eso? O de nosotros. Entonces, sustituye Cristo. Y el Salmo 8 ahora, el autor está aplicándolo a Cristo. Cuando dice, ¿qué es el hombre? Es ¿qué es el Cristo? ¿Qué es el Hijo del Hombre? ¿Qué es Cristo? O sea, se humilló para hacerse hombre y te acordaste de él y lo coronaste de gloria y de dignidad, aún siendo hombre, aún humillado. Porque me imagino en el cielo cuando dijeron, bueno, el Hijo del Hombre se fue para allá abajo. Bueno, se fue para allá abajo. Pero aún allá abajo estaba coronado de gloria y de dignidad. Y entonces este salmo está exaltando que aunque Jesús se humilló y se hizo hombre, porque venir a la tierra, aunque nosotros nos mejora la raza, pero Jesús se humilló, para Jesús es rebajarse. Y Jesús se hizo hombre y sigue siendo el lleno de gloria, coronado de gloria e inmortalidad. Entonces aquí le está diciendo, él estaba glorioso no solamente cuando estaba sentado a la derecha del Padre, sino cuando vino a la tierra. Porque se hizo hombre y de él el Salmo dice que es el hombre. Antes no era hombre, pero cuando se hizo hombre seguía coronado de gloria y de dignidad. Todo lo sometiste debajo de sus pies. ¿A quién? A Cristo. Ya Cristo aún era el Señor del universo, hecho hombre en la tierra, era Señor del universo ya. Más al presente, no vemos todavía que le esté sometido todo. O sea, lo sometiste todo, es al hombre, pero a Cristo está sometido, el universo es de Cristo, pero el mundo todavía no está sometido a Cristo, no es una realidad acabada. El plan de Dios es someter todo el universo entero a Cristo Jesús, una realidad que se está haciendo, pero que todavía no es una realidad acabada. Y el autor de la carta a los hebreos lo recuerda, todavía no. Como él citó el Salmo 32, y el Salmo 32 dice que todo lo sometiste, y dice, estamos en eso. Todavía no ha sido sometido, pero ya el lleno de gloria y de dignidad está aquí, y está sometiendo todo, y todavía no todo lo ha sometido. No que todavía le esté todo sometido. Y aquel que fue hecho inferior a los ángeles, por un poco, a Jesús, aquí ya aplicó. Aquí en esta cita ya, lo que estaba aplicando ya me ayudó el mismo autor de la carta a los hebreos. Está hablando de Cristo. A Jesús le vemos coronado de gloria y honor por haber padecido la muerte, pues por la gracia de Dios gustó la muerte para bien de todos. La muerte de Cristo nos convenía a nosotros. La muerte de Cristo es para nuestro bien. Adán ahora es Cristo, y ese Adán que es Cristo ahora tiene una nueva creación. El Adán, hagamos al hombre, hagamos a Adán. ¿Saben cómo se dice hombre en hebreo? Adán. Adán significa el hombre. Hagamos al hombre a imagen y semejanza nuestra. ¿A quién fue ese hombre? A Cristo. Y en Cristo nosotros podemos adquirir la imagen de Dios. Por eso hay una fuerza muy grande en la que el autor de la carta a los hebreos está exaltando la venida de Cristo, porque la venida de Cristo le da sentido. Y la venida de Cristo se hizo para que Él viniera al mundo para morir para nosotros y por nuestra redención, para nuestro bien.
para conveniencia de todos. Y dice en el versículo 10, sí, convenía en verdad que aquel por quien es todo y para quien es todo llevara muchos hijos a la gloria, perfeccionando mediante el sufrimiento al que iba a guiarlos a la salvación. Convenía eso, era lo que hacía falta. Convenía que aquel por quien es todo y para quien es todo, Cristo en el mundo todavía es aquel por quien se hizo todo y para quien se hizo todo. Ustedes se imaginan un universo entero para Cristo. Y para quien se hizo el universo no quiere con Él. Por eso la buena noticia ahora es que ese que baja es el Señor del universo y nos quiere con Él. Y Él que por quien todo se hizo y para quien todo se hizo, llevara a muchos hijos a la gloria, perfeccionando mediante el sufrimiento al que iba a guiarlos a la salvación. Aquí nos presenta a nosotros al solidario Cristo, que al acercarse a nosotros, perfecto solidario, entra en la experiencia de hacerse hombre y de humillarse para que nosotros pudiésemos entrar en la perfecta experiencia de ser redimidos. En cuanto a que el hombre pecó, todos están destituidos de la gloria de Dios. El pecado de la humanidad trajo la perdición para todos. Nos dañó a todos. Sin embargo, ahora en Cristo se lleva a cabo por el sufrimiento de Él, que fueran muchos hijos guiados a la salvación. En breve regresamos con ¿Cuál es la verdad? Y por lo tanto, el santificador, como los santificados, tienen todos el mismo origen. ¿Cuál es el origen de santificador? ¿Quién es? Cristo. Y santificados, ¿cuál es el mismo origen que tienen? Humanidad. No puede haber sacerdote que no tenga una empatía con los que está intercediendo. Si Cristo se hubiese quedado en el cielo y desde allí tenía que orar por nosotros, no iba a poder interceder. La empatía de hacerse como nosotros para que desde aquí nadie puede interceder si no está entre los que está intercediendo. Antes de Cristo, el intercesor era el sumo sacerdote que era tan pecador como ellos, como todos los demás. Sin embargo, ofrecía sacrificios, ofrecía animales e intercedía ante Dios por los hombres, pero era ineficaz, porque ese sacrificio era desde una realidad de pecado. El hombre pecador no puede interceder tampoco. Por eso aparece en el capítulo 4 de la misma carta a los Hebreos, que dice a nosotros en el versículo 15, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino probado en todo igual a nosotros, excepto en el pecado. Si hubiese compartido la condición de pecado, otro intercesor, porque ese no podía interceder. Ese intercede por la cercanía e intercede por su pureza. Intercede por su santidad. Porque es santificador, ahora sí puede santificar a los que son de su mismo origen, que son los hombres. Aquí es bello el itinerario que está explicando el autor de la carta a los Hebreos. Dice, por eso no se avergüenza de llamarles hermanos, todos. Dice, no se avergüenza de llamarles hermanos. Cuando dice, y comienza a citar Biblia ahora otra vez, anunciaré tu nombre a mis hermanos en medio de la asamblea, te cantaré himnos. Aquí, el Salmo 22. ¿Cuál es el Salmo 22? Acuérdense. No, uno anterior. No, ese es el 23. El que dice desde la cruz, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Curioso, que está usando el Salmo por el cual se nos redimió. Y más adelante, ya será en el versículo 23, se nos va a decir a nosotros, anunciaré tu nombre a mis hermanos.
Es Cristo que está hablando ese salmo ahora. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y él dice, anunciaré a mis hermanos. ¿Quiénes son los hermanos de él? La humanidad. No se avergüenza de llamarles hermanos. Y utiliza el Salmo 22 para aplicar el anunciaré a mis hermanos como Cristo diciéndolo de todos los santificados. Y también pondré en él mi confianza. Y nuevamente, henos aquí a mí y a los hijos que Dios me dio. Aquí va a usar el Salmo 2, la profecía de Isaías. Isaías 8:17, Isaías 8:18. Pondré mi confianza en él. Aquí el contexto de este texto es que Isaías, al encontrar que sus oráculos de salvación no encuentran una respuesta ni en el rey ni en el pueblo, se le da a los discípulos para que lo guarden hasta que llegue el cumplimiento de esto. ¿Qué quiere decir esto? Isaías recibe, he aquí una virgen que está encinta y concebirá. Discípulos, guárdenme esto porque esto viene, pero no por ahora, así que guárdenlo. Confiaré en él. ¿Quién confió en él? Nadie. 8:17. Guárdenlo. E Isaías mandó a guardar esto hasta que se cumpliera. Y el autor de la carta a los Hebreos está viendo en estos dos oráculos de Isaías una confianza ilimitada que tiene el Hijo en su Padre. Henos aquí a mí y a los hijos que Dios me dio. Los hijos de Isaías eran Shear, Yashub y Mahar Shalal Asbaz. Uno quiere decir Dios, un resto volverá, vendrá un resto de Israel. Y el otro quiere decir la presa se precipita. O sea, como que la destrucción se... Y él dijo, guarden esto, mis hijos no tienen nada que ver con esto. Guarden esto, queridos discípulos, hasta que se cumpla en alguien. Y la carta de los Hebreos dice, en Cristo se cumple esto. En Cristo tiene cumplimiento esto, porque ahora la confianza la ha puesto en el Señor. Y los hijos que me diste son los que han sido santificados por Él. Guarda, Señor, a estos que tú me diste. A estos que tú me diste. A estos hijos tuyos que tú me diste. Cuando está orando en el capítulo 17 del Evangelio de San Juan. Él está orando, Él está intercediendo. Y Él dice que los discípulos de Cristo son míos. Y a los que tú me has dado, que no se pierda ninguno. O sea que aquí está reproduciendo la misma actitud que está teniendo el mismo Señor Jesús, aplicándolo en estos textos. Por tanto, así como los hijos participan de la carne y la sangre, así también participó Él de las mismas para aniquilar mediante la muerte al Señor de la muerte, es decir, al diablo. Se hizo hombre. En la mentalidad judía, el hombre consiste en carne y sangre. La carne y la sangre forman la componente del ser humano. Cuando Pedro se le acerca, cuando Jesús le pregunta a Pedro, ¿quién dices tú que soy yo? Y tú eres el Hijo de Dios. Le dice, dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre. O sea, ningún hombre, carne y sangre. En el mundo griego es espíritu, mente y cuerpo. En el mundo hebreo, carne y sangre. Por eso Jesús, cuando va a instituir la Eucaristía, va a convertir las especies eucarísticas en la carne y en la sangre. Esta es mi carne, esta es mi sangre. Porque esas son las componentes. Y Él se hizo esto para poder matar la muerte en su muerte. La muerte del justo mata la muerte de los injustos también. Y por esto, aquí también hay una alusión preciosa a la Eucaristía, como fuente de santificación para los que están sometidos a la esclavitud. Porque ciertamente no se ocupa de los ángeles, sino de la descendencia de Abraham. Por esto tuvo que asemejarse en todo a sus hermanos, para ser misericordioso y sumo sacerdote, fiel en lo que toca a Dios, en orden a expiar los pecados del mundo, pues habiendo sido probado en el sufrimiento, ahora puede ayudar a los que se ven probados. Cristo en su cercanía ahora puede realizar un ministerio de misericordia. No se puede tener misericordia desde lejos.
La misericordia solamente se puede demostrar cuando alguien se acerca. Jesús es la manifestación de la misericordia de Dios, porque es el Dios con nosotros, es el Emmanuel. Es el que de Dios viene para solidarizarse con nuestro pecado. No se solidariza con nuestro pecado haciendo pecado como nosotros, sino que se solidariza con nuestra debilidad para mostrar cómo la naturaleza puede vencer el pecado, para ayudarnos a nosotros a vencer nuestro pecado. Aquí hay una fuerza de redención muy intensa en la presentación de Cristo, que es cercano, y solamente cercano Él puede llegar a ser verdadero sumo y eterno sacerdote para siempre. Solamente así puede interceder. Por eso la venida de Cristo era necesaria. Tenía que ser probado. Tenía que pasar trabajo para que también nosotros que somos probados y pasamos trabajo podamos encontrar en el vencimiento obediente de Cristo a esas tentaciones. Y el vencimiento de Cristo en la muerte, la victoria de nuestras tentaciones y pruebas y también la victoria de nuestra muerte. Aquí ha sido intenso. Este punto es intenso y nos invita a nosotros a reconocer que el ministerio de Jesús es inigualable y es eficaz. Es eficaz porque se hace desde la santidad, y solamente desde la santidad cercana puede producir en nosotros santificación. Él es el único que puede producir esto por ser cercano al hombre y hacerse cercano al hombre. Ningún ángel se encarnó y pasó nuestro trabajo. Ningún ente del cielo ha hecho lo que ha hecho Cristo, sobre todo desde una dignidad. Él sabe que Él quiere amar a la humanidad y Él sabe, el Padre, que por haber amado a la humanidad y haberse hecho tan cercano, ahora tiene que levantar a Jesús de la muerte y con ello va a tener que levantar a la humanidad. Yo diría que una imagen un poco graciosa, con eso termino. Cristo se tiró y nos agarró a nosotros todos así, para que ahora el Padre, cuando tenga que levantarlo a Él, también nos levanta a nosotros. Es una forma un poco graciosa de tratar de expresar lo que Él quiso hacer y lo que hizo. En breve regresamos con ¿Cuál es la verdad? Vamos a ir al segundo punto de la carta a los Hebreos. El segundo punto es Jesús, pontífice, sumo pontífice, fiel y compasivo. También tiene un ritmo. Tiene un ritmo esta segunda parte, este segundo tema del sermón, y es, primero, Jesús más grande que Moisés. Tres, 1, 6. Después rechazar a Jesús es más grave que rechazar a Moisés. Tres, 7, 19. Después, el reposo en el Señor. Cuatro, 1, 13. Después, sacerdocio de Cristo. Consolación del pueblo. Cuatro, 14, 16. Y finalmente, las cualidades del sumo sacerdote. Cinco, 1, 10. Jesús más grande que Moisés. Por ser más grande que Moisés, entonces rechazar a Jesús es más grave que rechazar a Moisés. Y cuando hablo de Jesús y Moisés, hablo del pacto de la nueva alianza y el pacto de la antigua alianza. El reposo en el Señor, el descanso en el Señor. El tema de rechazar, los que rechazaron el sacerdocio de Moisés no entraron en el descanso del Señor, que era la tierra prometida. Los que rechazan a Jesús no entran en el descanso
que es en el cielo, la nueva Pascua, el nuevo pacto. Este es el reposo. Y después, sacerdocio de Cristo, motivo de alegría, de consolación y de fortaleza del pueblo de Dios. Y aquí están las cualidades del sumo sacerdote. Estos son los puntos del segundo punto del discurso. Vamos a comenzar de una vez. Comenzamos con el capítulo 3, versículo 1. Abrimos, por tanto, hermanos, partícipes de una vocación celestial, consideren al apóstol y sumo sacerdote de nuestra fe, a Jesús. Aquí, primero dice hermanos, le llama hermanos, está hablando de los cristianos, y entonces designa aquí a Jesús, apóstol y sumo sacerdote. Apóstol en cuanto a que es representante de Dios en la tierra, como son los apóstoles, pero debe ser apóstol por excelencia del Padre, sumo sacerdote porque representa a los hombres ante Dios. Esta es la riqueza que tiene. Él es apóstol porque viene de parte de Dios y es sacerdote porque intercede ante los hombres. Esa doble dimensión hace Jesús, que es Dios y hombre. En cuanto a Dios viene, su origen es divino, pero en cuanto a hombre se hace intercesor de sus hermanos. Él revela Jesús, encarna lo que es la obediencia que Dios está esperando en todos los hombres. Fiel. Jesús, que es fiel al que instituyó, como lo fue también Moisés en toda su casa. Jesús le llama fiel. Sumo sacerdote y enviado fiel. Como Moisés, porque Moisés fue fiel. Él fue un apóstol de Dios ante su pueblo. Claro, en un grado muy distinto, en un grado inferior, diferente, pero el sacerdocio de Aarón, el sacerdocio del pacto de Moisés, Moisés era el intercesor ante Dios y Aarón falló con Israel. Acuérdense que Aarón acabó construyendo con el pueblo el becerro de oro cuando Moisés fue arriba. Él, que era intercesor, falló. No era capaz de interceder en modo perfecto ante Dios, porque construyó el becerro de oro, lo que le valió que fuera considerado alejado. Pero Moisés sí fue un mayordomo de la casa de Dios fiel. No encontró un sacerdocio pleno, porque en el sacerdocio que no era de Moisés, sino de Aarón, su hermano, no encontró la plenitud. Versículo 3. Pues ha juzgado digno de una gloria en tanto superior a la de Moisés, en cuanto a la dignidad del constructor de la casa supera la casa misma, porque toda casa tiene su constructor, mas el constructor del universo es Dios. La categoría de intercesor de Jesús es muy superior, mucho mayor. ¿Por qué? Porque es hijo de Dios, porque Él hizo el universo, en Él se hizo el universo, y porque Él es el heredero de todo, del Padre. Ninguna de esas características la tiene Aarón, ni Moisés tampoco. Moisés no es Dios, Jesús sí lo es. Esa es la gran diferencia. Por eso, en el ministerio hay que ver aquí, en la segunda carta a los Corintios, versículo 3, una bella expresión de esa superioridad, también expresada por San Pablo, que dice aquí, el cual Dios nos capacitó para ser ministros de una nueva alianza, no de letra, sino de espíritu. Pues la letra mata, pero el espíritu da vida. Y si el ministerio de la muerte, grabado con letras de muerte, sobre tablas de piedra, resultó glorioso hasta el punto de no poder los hijos de Israel fijar su vista en el rostro de Moisés, a causa de la gloria de su rostro, aunque pasajera, cuánto más glorioso no será el ministerio del Espíritu. Si el ministerio de la condenación fue glorioso, con cuánta más razón no será el ministerio de la justicia. Están diciendo las mismas palabras. Está aquí hablando de que la relación de Moisés con la casa de Dios era una relación de sirviente. Moisés era un siervo, Jesús es hijo. Esa es la gran diferencia. Un siervo y un hijo en la casa son diferentes. Los dos tienen que obedecer al papá o al dueño de la casa. Pero uno en cuanto a hijo tiene que obedecer, pero es el heredero. Y tiene la intimidad con el padre. El sirviente simplemente tiene que obedecer y seguirá siempre en esa condición.
Moisés, el ministerio de Moisés no era capaz de cambiar la condición de los hermanos, de sus hermanos, sino que los hermanos continuaban pecadores, sin embargo el ministerio de Jesús completamente superior. Por tanto, ahora Cristo gobierna en la casa de Dios, se le ha asignado este gobierno. Dice el versículo 6, pero Cristo lo fue como hijo. Moisés fue fiel en toda su casa como siervo para atestiguar cuanto había que anunciarse, pero Cristo lo fue como hijo al frente de su propia casa, que somos nosotros, si es que mantenemos la interés en la gozosa satisfacción de la esperanza. Aquí la garantía de la eficacia no está en el templo, en otras cosas, sino en la perseverancia y en la fidelidad de los creyentes. Entonces, la casa somos nosotros, la nueva casa de la nueva alianza somos nosotros. Nosotros somos la garantía de que funcione. Pablo le llama en ese mismo versículo, en ese mismo capítulo, 2 Corintios 3, le dice, ustedes son nuestra carta, firmada no con letras, no en piedra, sino con sangre, con la sangre del Hijo Jesús. Ustedes son nuestra carta. La garantía son ustedes de que hay un ministerio que es capaz de llevar a una persona que está en el pecado, llevarla a la gracia. Ustedes son el testimonio. Por tanto, lo que está hablando aquí es que de Moisés, el sacerdocio culminaba en un altar en donde se sacrificaba un animal. En el nuevo templo ahora el sacerdote es el dueño del universo, es el Señor, la casa es el universo y la casa real somos nosotros, la humanidad. Entonces ahora, aquí la importancia que está dándole el autor de la carta a los destinatarios a que no se alejen, a que no se vayan a la casa de Moisés otra vez. Quédense en la casa de uno que es mucho, mucho más grande que Moisés, que es Jesús, el Hijo, no Moisés, el siervo. Aquí está poniendo la radical diferencia que hay entre uno y otro. En breve regresamos con ¿Cuál es la verdad? Por tanto, rechazar a Jesús es más serio que rechazar a Moisés. Y por eso va a usar ahora una cita del Salmo 95, una conocidísima cita. El Salmo 95, quienes lo han leído, quienes hacen las laudes, frecuentemente y hacen el Salmo del invitatorio, van a siempre estar rezando el Salmo 95, 94. Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva. Quien sabe lo que estoy diciendo, hace frecuentemente los laudes y con ello hace primero el invitatorio, un salmo de inicio del rezo de la mañana. También lo hacen los ortodoxos y también lo hacen los anglicanos. Utilizan este rezo para iniciar el rezo de la mañana. Es curioso, toda la cristiandad reza en la mañana este salmo y también lo rezan los judíos en el momento en que van a dar la bienvenida al sábado. Saben que el viernes en la noche, es decir, a las 6 de la tarde, ya se considera sábado. Se considera que cayó el día y ya el sábado ya cayó y por eso todo el mundo tiene que estar acostumbrado. Nadie puede estar caminando ni violando la ley del Shabbat, que ya llegó. Entonces, antes de las 6 hay una ceremonia de la bienvenida del sábado. Y esa bienvenida entonces viene con este salmo también. Y por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. Y de ahí viene el Shabbat, el descanso. Y los cristianos entienden el Shabbat, el descanso, como el descanso eterno en el Señor. Por tanto, sea en el judaísmo como en el cristianismo, el descanso, el reposo es importante. Con una gran diferencia en uno y el otro. Los creyentes ahora del nuevo Israel son la congregación de Dios. Ahora comienza a leerse el Éxodo como una novedad, como un paso del Mar Rojo. Vamos a leer el Salmo dentro de la carta. Por eso, como dice el Espíritu Santo, si oyen hoy su voz, no endurezcan sus corazones como en la querella. El día de la provocación en el desierto, donde me provocaron sus padres y me pusieron a prueba, aún después de haber visto mis obras durante 40 años. Por eso me irrité contra esta generación y dije, andan siempre errados en su corazón, no conocieron mis caminos, por eso juro en mi cólera que no entrarán en mi descanso.
Es la segunda parte del Salmo 95. La primera parte, en el Salmo 95, habla de la importancia de alabar a Dios. ¿Y por qué usa la segunda parte? Porque en la segunda parte habla de los que se rebelaron a Dios y el destino que le pasa a los que se rebelan a Dios, los que rechazan al Señor. Y no solamente lo va a citar, después se va a dedicar a explicarlo. Este autor de la carta a los Hebreos conoce la Escritura y por eso cita la Biblia, cita el Salmo. El Salmo ahora es otro. Acuérdense que este Salmo hace referencia al paso por el Mar Rojo. El paso por el Mar Rojo ahora en el mundo cristiano, ¿qué es? Bautismo. El maná en el desierto, ¿qué es? La Eucaristía. ¿Qué es la roca? La roca que golpearon, Cristo. Y así por el estilo. ¿Y qué es Canaán, la tierra prometida? Canaán. La gloria, el cielo, la gloria, la herencia gloriosa. O sea que ahora hay una nueva interpretación del Salmo, una nueva interpretación del Éxodo. El Éxodo ahora se retoma de manera diferente. ¿Por qué? Porque, como habíamos dicho en la clase anterior, el Éxodo no agota todas las promesas que están contenidas en la liberación. Dios no se va simplemente a limitar a decir que llegaron a la tierra, adiós, nos vemos, chao, que le vaya bien. Hay algo más, o sea, el Éxodo es un preludio de lo que va a pasar todavía. O sea, el plan de Dios va mucho más allá que simplemente liberarnos políticamente de una nación. Si no, la República Dominicana ya no tiene que ser bendecida. Fue bendecida cuando en 1844 se liberó ya. Y no es así. La bendición del Señor continúa. No puede ser simplemente limitarse simplemente a una liberación como la de Egipto. No es así. Por tanto, el salmista aquí advierte a la generación posterior. Por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en el descanso a los que anden errados en el corazón, a los que se rebelen. No entrarán en mi descanso. 40 años, una generación. Aquí también todo está traducido. 40 años. ¿Cuál es la fecha que se está escribiendo la carta? ¿Se acuerdan? 60 y pico, poco antes del 70. Si se examinan bien, en la muerte y la resurrección del Señor, hasta acá, estamos hablando ya de una generación. Por tanto, es un momento serio cuando están llegando los 40 años de que el Señor hizo el paso. Lo está pasando una generación, después de la Pascua, después del paso. Así que hay tensión y el autor de la carta está entendiendo que estamos llegando a un momento donde se puede comenzar a rememorar los 40 años, 40º aniversario. Si fuera en el periódico, hoy se celebra el 40º aniversario de la partida del Señor, la resurrección del Señor. Más o menos, estamos cerca ya. Y el salmista, el autor está tratando de explicar que esto es lo que le pasa a la generación que se revela a Dios. Y dice entonces, miren hermanos, que no haya en ninguno de ustedes un corazón malo por la incredulidad que le haga apostatar del Dios vivo. Importante porque aquí viene una palabra importante, apostasía. ¿Qué quiere decir apostasía? Quiere decir rechazo de la fe. Una herejía es otra cosa. La herejía es cuando uno entra en un error y de una manera insistente se mantiene en el error y no está dispuesto a ser corregido. Eso se llamaría herejía. La apostasía es la negación parcial o total de una verdad. Por lo tanto, aquí estamos hablando de... está preocupado el autor de que haya apostasía. ¿De qué apostasía está hablando? Los judíos se han convertido al cristianismo y ahora van a negar el cristianismo para volver a meterse otra vez a judíos. Eso se llama apostasía. Y ya el autor de la carta a los hebreos lo llama aquí apostasía. Que no haya un corazón malo. Apostasar del Dios vivo. Alejarse de Dios es morir. Así pasó. Y por eso, antes exhórtense mutuamente cada día mientras dure este tiempo, para que ninguno de ustedes se endurezca
seducidos por el pecado. El mismo autor dice que la apostasía es pecado porque esa incredulidad es rechazo. Y rechazar a Dios es mucho más grave que rechazar a Moisés todavía. Volver otra vez al judaísmo para uno que ha conocido el cristianismo, según la carta a los hebreos, gravísimo. En lugar dice, anímense, consuélense, consolar, para Caleo, exhórtense, anímense, dense aliento. Es un sabio consejo, porque cuando alguien está solo, está más expuesto. Si alguien lo deja solo, está mucho más expuesto a extraviarse, está más expuesto a caer en la tentación. Si uno está solo y no se da ánimo con otro, está más expuesto a rechazar la fe, porque están dando palo por la fe cristiana. Y es más fácil entrar por la fe judía, entonces, en ese momento. Porque en ese momento los judíos todavía no le ha llegado el momento del derrumbe del templo, de la destrucción del templo. Todavía los judíos están en buenas, los cristianos están en malas. La tentación es ponerse en buenas, pero a costa de una apostasía, de la gravedad. Y ahora el autor se va a dedicar, aquí, después dice, hemos venido a ser partícipes de Cristo a condición de que mantengamos firme hasta el final la fe del principio. La fe original hay que mantenerla. Y esto es importante porque no basta adquirir la fe, no basta comenzar bien, hace falta acabar bien. Por eso se discute en algunas denominaciones cristianas, se discute que si alguien acepta a Jesús como Señor y Salvador, ya se salvó, aunque después niegue todo. Dice que, bueno, los protestantes de algunas sectas dicen que si usted un día aceptó a Jesús como Señor y Salvador, si usted echa para atrás y de repente niega todo, bueno, pero en virtud de aquel momento en que usted lo confesó, usted es salvo. Porque ya se declaró salvo en aquel momento, aunque usted se descarríe. Eso es triste pensar así, porque no hay nada peor que este tipo de engaño, donde uno cree que ya ha comprado con el billete la salvación y que la salvación no hay que trabajarla. Por tanto, somos partícipes de Cristo a condición de que mantengamos firme hasta el fin la seguridad de la fe del principio. Mantener el frescor de aquello por lo cual nosotros creímos. No te pierdas la próxima entrega de ¿Cuál es la verdad? Un espacio para crecer en la fe.